Buenas noches. Bien. Un gusto empezar a conversar con todos ustedes. Creo que saben que me llamo Germán Toledo. ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Apellido. Suárez. Gracias. ¿Podrías estar conmigo un momentito? Gracias. Daniela Sara, gracias. Dani de Choque. Rosa Rodríguez. Alex Arroyo, gracias. Rolando Rivas. Chile. Gerardo Villagómez. Gracias. Sebastián Rojas. Arsenio Espinosa. Flavia, chao. Flavia. Chao. 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 Gracias. Excelente esfuerzo. Javier Estrada. José Mejía. Repítese. José Mejía. José Mejías. José González. Alejandro Rojas. ¿Me permite Sergio Pérez. Sergio Vicente. Sí, pues, lo digo para conocerlo. Gracias. Bien. Vamos a hacer una clase muy bonita. Son 11 semanas programadas y una semana para la evaluación. Lo bueno es que ya la última rotación ya ustedes conocen todo respecto a la materia de medicina interna. Entonces solo vamos a ponernos de acuerdo en algunos aspectos referentes básicamente a cómo estamos comunicados. Para cualquier cosa que pueda ayudarles, 692 91 999. Muy bien. ¿Tienes Telegram? Sí. Puedes crear un grupo 45 a 24. Hay 400 medicinas a 20 son, 24 a 21. Y nos agregamos todos, va a ser nuestro sistema de comunicación por Telegram. Ahí voy a pasarles información, voy a pasarles algunos enlaces para cuando quieran acompañarme al turno de manera virtual. O sea, hay pacientes que estoy reanimando, estoy haciendo algo, entonces siempre lo transmito, pero les solicito que todo lo que hagamos en el Face o en el Meet es solo para nosotros. No compartimos porque ley 3131, a propósito de ser la primera tarea que van a presentar en su siguiente práctica, como tarea de práctica, ley 3131. Eso a mano, los derechos del paciente y los deberes del médico. Lo demás lo leen para conocimiento, pero solo lo presentan a mano en el día de su práctica. Al Telegram les voy a pasar un formulario para que escojamos el día de la práctica. Las prácticas son lunes, martes, miércoles, viernes y sábado. El jueves no hago práctica porque estoy posturno, entonces necesito un poquito de horas para prepararme para la clase.
básicamente, para la práctica necesitamos un mandil, manga larga, un poquito más abajo de la cintura, un barbijo N95, un estetoscopio, un tensiómetro, un reloj, una cinta métrica. Reloj puede ser del celular, una linterna puede ser del celular, oxímetro no es obligatorio, el que lo tenga para practicar y usarlo. Luego necesitan una libreta para hacer su borrador y luego unas hojas para entregar. Las prácticas es aplicar lo que avanzamos con sus conocimientos de ustedes de semiología. Es decir, vamos a hacer clínica, pero en los anteriores grupos ha habido alguna debilidad en cuanto a algunos conocimientos básicos de semiología. Entonces, las primeras 2 o 3 clases no tengo inconveniente de repasar un poco, pero que no sean todas las clases, porque necesitamos hacer clínica, hacer diagnósticos, diferenciales, tratamientos. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta al respecto sobre las prácticas? Queda claro. Entonces, en el transcurso, una vez nuestra compañera nos ayude con el formulario o con el Telegram, ahí les voy a pasar un formulario para que se registren y escojan su día. Si son del C1 A1, por decirte, y en el horario estás el lunes, pero si te cruzas con otra asignatura, no tengo inconveniente que te pongas en el día que te sea cómodo. Lo que sí es obligatoria la práctica. Puede haber alguna licencia a través de dirección, pero las prácticas son obligatorias. El que quiere viene a teoría, el que no, depende de ustedes, pero con venir a teoría no necesitan estudiar mucho porque es de pasar, ya que en clase fijamos el conocimiento. Pero las prácticas sí soy exigente con la asistencia, porque es la única forma de poder medir el conocimiento, lo que estoy tratando de que aprendan, si están presentes, si no están presentes, ¿cómo puedo? Entonces, ahí les insisto un poquito en ese aspecto. ¿Okay? Ya todos conocemos las características generales, me imagino que en las 2 rotaciones previas ya han comentado lo que significa la medicina interna, la justificación para el perfil profesional que vamos a hacer cuando nosotros tengamos nuestro título, qué es lo que vamos a hacer, tener la competencia para comprender un diagnóstico, actuar con eficacia en nuestro tratamiento y saber poder diferenciar aquellas enfermedades que requieren ser derivadas a otro nivel de complejidad. Ya sabemos que el sistema de salud tiene 4 niveles. El primer nivel son las costas, segundo nivel, hospitales con las 4 especialidades básicas, tercer nivel, y los 4 de investigación como el Instituto Oncológico, ¿no? Entonces, todas estas características
características de objetivos, es el perfil que se espera cuando ustedes obtengan el título. Entonces quisiera que les saquen provecho a esta rotación, especialmente la parte de imagen, porque no la van a ver en otra materia como la vamos a repasar. Entonces saquen el provecho, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a pasar nuestras clases? Tenemos 2 clases semanales y una clase semanal de práctica. Ahora, con el tema de la contaminación, si no llueve el jueves, creo que haríamos clases virtuales con el tema del público. En las prácticas, estas 2 semanas vamos a hacer virtuales. Si la primera semana hablamos de lo que significa la semiología del paso de la historia clínica, que es más cómodo para ustedes y para mí, porque lamentablemente tengo grupos que a veces son de 23, 24 estudiantes y tener un ambiente alrededor del paciente no es fácil. Entonces, por eso que las 2 primeras clases de práctica pueden ser virtuales para que tengamos una comunidad alrededor del hogar. La segunda clase vamos a hablar de lo que es radiografía y tomografía. Tenemos suerte y comprendemos la hacemos en 3 horas, si no haríamos 3 horas para radio y 3 horas para tomografía. Y las clases siguientes, esas sí, a no ser que haya alguna disruptiva, de suspender clases por algún motivo, las haríamos así. Cuando llueve, las clases son virtuales, porque no todos tenemos la posibilidad de estar cerca, conseguir vehículos, etc. Pero cuando hay frío no pasa nada, porque solo tenemos que abrigarnos. Solo cuando llueve no necesito decirles hoy hacemos virtual. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Eso es para cuidarlo a ustedes. ¿Qué otras recomendaciones más al respecto? Pues con eso tenemos claro cómo lo vamos a hacer. Ahora, en la práctica, aquí necesito que ustedes van a ser los médicos, no yo. Ya en semiología el profesor está ahí, ahora yo no. Yo espero que ya ustedes hayan aprendido a hacer una buena entrevista clínica para que podamos hacer conmigo lo que vamos a practicar, cómo hacer un tratamiento para una neumonía, para un asma, para un eco, para el cáncer, lo que vamos a ir avanzando. Los temas que avanzan, vamos a hospital, buscamos pacientes con esa característica, ustedes se desempeñan. Y sí necesito que me ayuden, porque yo lo voy a tratar como médico, porque el que llegó a esta altura ya es un médico, entonces yo lo voy a tratar como mi colega y necesito el mismo trato de ustedes hacer los demás. Es decir, que un médico respetuoso, si alguno de nosotros está hablando, los demás nos callamos. Si yo estoy dando una charla, espero que si alguien quiere interrumpir, solo tiene que levantar la mano. Obviamente puede dar las veces. ¿Sí? Nosotros vemos al paciente, hacemos la entrevista, ustedes preparan la historia clínica. Para la siguiente práctica, traen por favor su formato de historia clínica, porque todos van a con el mismo profesor. Entonces vamos a ver, hay formato de historia clínica pediátrica, ginecológica, psiquiátrica, y vamos a unir nuestro criterio para presentar un solo formato de medicina interna, que es el que yo lo voy a evaluar. Tenemos una rotación, yo necesito que trabajemos con ese modelo porque es el que vamos a practicar. No significa que lo que han hecho con el otro profesor no sea igual o diferente. Tiene su utilidad, probablemente son sinónimos, simplemente desde el enfoque práctico, que es que a mí me gusta otro modelo. Soy profesor de semiología también en otro grupo, entonces me encanta mucho la semiología y soy especialista en esos aspectos porque es más clave. Al llegar a un diagnóstico, más clave es completo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener nuestro grupo virtual a las clases. ¿Qué es más cómodo para ustedes? Zoom, Microsoft, Teams. Actualmente la mayoría está acostumbrada a mí,
¿Me parece? Ok, entonces voy a crear un enlace. Y el otro enlace que voy a crear es un caso, porque cuando pregunto a los estudiantes si entran a la plataforma de la universidad, nosotros vemos que tiene su correo. Levanten las manos quienes entran al nombre de la universidad. Es muy poco, ¿no? Entonces voy a tratar de que necesitamos trabajar con toda plataforma. Y algo que voy a insistir con ustedes, queridos amigos, esto no es obligatorio, que quieran bien, ¿no? Es inglés. How many people know how to speak English in this room? One, two, three. Ok, necesitamos aumentar el nivel de compañeros que comprendan el inglés, porque lo van a necesitar. Mañana cuando estén compitiendo por una plaza en la residencia, por una beca, el inglés es un plus, pues se lo recomiendo. Todavía están a tiempo, porque para entender un B2 por lo menos necesitan 2 años de dedicación. Y se puede, pero todavía están en cuarto, quinto, y ya como internado no hay tiempo para estudiar inglés, porque consume mucho. Entonces, los que aún no estén con un buen nivel de inglés, recomiendo que vean la manera en su tiempo extra, aunque sea con Duolingo, hoy la inteligencia artificial es otra cosa que vamos a hacer. Dentro de la clase voy a pedirles alguna actividad que usemos la inteligencia artificial, porque ayuda, pero no la vamos a usar para los exámenes para que me dé la respuesta, no, vamos a hacer, lamentablemente con ustedes ya no tengo la oportunidad de trabajar con la feria, y nosotros del grupo sí, porque busco la manera de estimular y darle puntos extra. Cada estudiante que participa tiene 3 puntos, si gana tiene 5 puntos. El año pasado tuvieron 2 que ganaron un punto, porque ganaron en la feria y en la central, después ganaron 10 puntos. Hoy 2 grupos tienen la suerte, los que he trabajado en el sector, tienen ganar. Entonces, con ustedes ya no tengo esa oportunidad, pero sí voy a ver la manera de, tenemos 2 congresos, y voy a ver la manera de invitarlos para que hagamos alguna actividad. Tenemos en octubre el Congreso Internacional de Medicina Interna, como soy parte de la directiva, entonces esa muñeca la voy a utilizar para invitarlos. Y hay otro congreso el 30 de este mes, también voy a invitarlos para generar estos puntos extras. Porque yo no regalo puntos, solo ustedes se los ganan. Entonces me gusta que suba su PPA, entonces la oportunidad que tengo para que ganen más puntos siempre la aprovecho. ¿Sí? Pero no es que les regalen, es ustedes que se lo ganan por su esfuerzo, porque vamos a un congreso y decimos hacer tal actividad sobre esta cosa, un análisis, etc. Me hubiera gustado que tenga una feria, pero ya no hay feria, entonces van a haber alternativas que puedan subir su puntaje. Sí, obviamente no es obligatorio que quiere bien o que no tomo penalización al que no participa, ¿no? Solo doy un punto al que participa, pero si usted no quiere, porque le interesa, no me interesa los internos, usted tiene esa suerte con 3, porque no me gusta la tecnología, pero me gusta cardio duro, es el motivo de esto. Sumo esto más esto me alcanza lo que es esto. Pero eso es alguna mediocridad, ¿no? Porque los diarios tienen puntaje. ¿Qué más? La evaluación ya la conocemos. 15 puntos de primer parcial, hablando de parciales, ¿cuántos exámenes quieren? Normalmente hago esta pregunta porque son lo que decir, ¿quieren un solo examen o quieren 2 exámenes? Yo siempre recomiendo 2, que si aquí no me va bien, tengo oportunidad de mejorar con el otro. Pero es depende de ustedes son los que deciden por la mayoría, porque son los que hacen en clase. Entonces, levanten la mano los que quieren un examen. Bien, entonces la mayoría de los exámenes que estamos haciendo, claro, entiendo la síntesis, no voy a preguntar de lo que quieren 2, es obvio, no levantaste para uno, entonces vamos a tener 2 pruebas. Cada prueba son 10 preguntas y de las 10 preguntas vale 1,5 porque son 15 puntos, 15 más 15, luego lo mismo tengo los 15 puntos de cada ecuación. Ya tienen 15 puntos en la biología, tienen 15 puntos en muro, entonces le faltan los otros 15 para completar los 45. De ahí nos faltan 30 puntos para el final, que es el puntaje que se van a ganar. De la teoría son 25 puntos que se dividen en 3. El 9 puntos
encima de los médicos que no puede dejar de contestar. Algo con el ¿cómo está? Ah, claro, sí, sí. Clase que te puede ayudar. Ya. Son cumbres. Podría llamar a Dios de la mañana llorando por el libro, no sé qué. Son cumbres. Yo tengo que saber si es no. Porque el que te necesita no trabaja y te vuelve a tomar por algo. Ok, pues vamos. Entonces, los 25 puntos, 9 puntos ya tienen ganados con su propio docente. Con los docentes extras de las votaciones, 8. 8 más 8 más 9, 25. Entonces, ahí tuvieran sus 5 puntos para. El conflicto que tengo es cuando tiene más de 100 puntos, pero ya me las arreglo, ver cómo lo hacemos. Sí, porque vamos a tener tareas de investigación, participación de estos dos congresos, ya fácilmente vamos a poner unos 5 puntos extra que se van a ganar. Después, respecto, entonces aquí lo tengo claro el puntaje, la lista es obligatorio cada participación en un tribunal, porque como estamos viendo la reacreditación, estos documentos son necesarios para mostrar que tenemos los estándares de Ciberarte Sur. Entonces, por favor, cada que vengan no se olviden de firmar esa obra, ¿sí? Y esta dirección se las voy a pasar porque voy a crear un grupo específico. Cada votación tiene su propio grupo, no es esto, en el sentido de que tratamos de individualizar. Ya al final participamos todos. Entonces vamos a tener un grupo en la cual vamos a, básicamente el grupo de Facebook es simplemente para que me acompañen en las clases, una de las clases nocturnas. Entonces, me viene un paciente grave, 4 de la mañana, no estás despierto, porque no lo grabo. Entonces, cuando ya tienes tiempo, agarra el dormido y lo puedes vivir. Pero insisto, aquí no compartimos con nadie, por más que sea tu ñaña, del otro, para ver, nada, porque no sabemos si la otra persona va a tener la misma infección que tenemos nosotros como médicos. Porque recuerden, ya ustedes lo estoy tratando como si fueran médicos, no se va a hacer una interconsulta, como no ya una interconsulta tomando el bulbo, se queda con el centro profesional. Y eso es lo que espero de ustedes. Una vez lo bloquearon y me sacaron comentarios, claro, si fuera tu madre, no la estaría transmitiendo el mundo. O sea, esa persona no entiende que yo como médico necesito ver el torso del mundo para ver cómo está la respiración. Como una broma no voy a saber si tiene claro. Pero realmente, porque en ese momento, antes lo dejaba libre, ahora no cualquiera ahí. Para que te acerques tienes que estar con tu nombre. Si estás con seudónimo, tienes que mandarle un mensaje. Disculpe, yo soy Pepito Pérez, soy Jorge, el paralelo A con código Carlos. Ahí lo puedo aceptar. Entonces, no, ¿quién es Pepito Pérez? ¿Qué es lo que hago? Reviso la lista, me está pidiendo que lo acepte, reviso si está en la lista. Si está en la lista, no lo puedo aceptar. Pero no es obligatorio aceptar. Quiero todo, no es obligatorio, pero sí es importante porque hay situaciones que no se repiten cuando vamos a la práctica, el paro, la inundación, el drenaje, etc. Entonces, quiero que aprovechemos al máximo lo que son las situaciones de emergencia y medicina interna. Ahora, entrando a la, no sé si hay alguna pregunta respecto a este momento, queda claro. Por favor. El lugar de la práctica, Hospital San Juan de Dios. El horario. Horario, dijimos lunes, martes, miércoles, viernes o sábado. Horario 16:30 a 19:30. Cual día que tú escojas. ¿Sí?
a ver primera, segunda semana o directamente cada semana? No, ya estamos. O sea, ayer deberíamos haber tenido práctica, no lo hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya mañana estamos haciendo práctica. Hoy voy a pasar el enlace. Entonces, que no puede venir el lunes, ningún momento puede venir miércoles, o puede venir el viernes, o puede venir el sábado. Como es virtual, se puede demorar. Y además la voy a grabar para que usted no pueda entrar a esos 3 días, hay otras asignaturas que puede repasar. Para el movimiento lo que vamos a hacer es el paso, semiología más virtual. Estas 2 primeras semanas son virtuales, pero hay práctica, es como si fuera presencial, porque son sincrónicas. ¿Qué significa sincrónica? Estamos en vivo, no es asincrónica, la grabo, obviamente la grabo porque no puede, porque a veces tu conexión, etcétera, etcétera, busco la oportunidad que puedas acceder a la conexión. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, ¿cuál inteligencia artificial? ¿Qué IA utiliza esta final? Ninguna. Aquí, ChatGPT. Aquí, Google, Gemini. Bien. Acá, ChatGPT. Ok. Bueno, bienvenido. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me va a ayudar usted? Me va a ganar un punto extra. La siguiente clase va a tener 1 minuto para presentar cuáles son las inteligencias artificiales que le ponemos y en qué nos puede ayudar. ¿Okay? Porque necesita la habilidad que ayuda bastante. ¿Y cuál es la debilidad que hasta ahora he encontrado en redacción? Muchos de ustedes pierden más tiempo en redactar la historia clínica que hacer la entrevista. Entonces ahora vamos a usar una herramienta que nos ayude a sintetizar la información. Entonces, ¿por qué tenemos esa debilidad? No tengo idea, la vamos a analizar, lo que vamos a hacer es cómo mejorarla. Entonces, tenemos esta herramienta en cuanto, y puede ser, no la menciono porque nuestra compañera nos va a, por lo menos dame 5, a ver. Dame 5. Con eso puedes las que quieras. ¿Y cuál usas? ¿Cuál usas? Y pregúntale a ChatGPT, vale, si ponele prompt, actúa como experto en IA. Y haceme, porque lo importante es el prompt, el comando. Digo, actúa como experto en IA. Dame todas las aplicaciones de inteligencia artificial que pueden ayudar a un estudiante de la carrera de medicina. Entonces te va a hacer un y lo prepara, ya tienes la tarea, ya te ganaste un mundo. Así de simple, solo necesitas una buena conexión. Ahora, ChatGPT, la que te gusta, ya está pintando. El otro día en el tú no tenía nada que hacer, te digo que hacer un cuadro de cuánto era. Descríbete, me hace un cuadro, no idéntico, pero con la similitud de lo que me gusta. TikTok usamos, ahí les paso las notas. ¿Por qué? De verdad. Una cosa que está prohibido es reírse. Pueden matarse risa mentalmente, pero si no contamos nosotros, incluir algún chiste, no hay motivo de risa. ¿De acuerdo? Porque a veces va a pasar un compañero delante y yo me siento pésimo cuando ustedes se ríen de lo que él hace, porque la autoestima es muy delicada. Entonces, solo cuando contamos un chiste nos reímos en clase, no porque sea idiota o que yo con respeto. ¿Y cuál sería el motivo de reírse de, a ver, cuál fue la frase? Usamos TikTok para decir las notas, y todo el mundo, jajaja. ¿Por qué? Trato de entender cuál fue el motivo de la risa. ¿Cuál fue el motivo de la risa? ¿Ves que entendemos? Ok, Google. ¿Puedes explicarme por qué en una clase, cuando menciono el uso de TikTok para las notas, todo el mundo se ríe? Me gusta la web, pero se me pregunta ChatGPT para charlar. Entonces, eso quiero, queridos amigos, que estamos en el siglo XXI y aprovechemos la tecnología que tenemos.
A veces no sé cuál es el diagnóstico. A ver, tengo un paciente que tiene ABCDEF. Yo me da listado de algo que tal vez yo no había pensado. Vamos a sacar provecho, porque no siempre lo tenemos en casa. 3, 4 de la mañana, estás interno, costumbre, te toca a ver, dámelo. Y ahí tenés que buscarte en tu memoria cuál es el antagonismo, si usaron una ceftriaxona con un felipino. Y esas cosas pueden ser serias para el paciente. Entonces voy a agarrar un elemento y le pregunto. Entonces, eso también vamos a aprovechar, pero no es obligatorio. Igual que el inglés, el inglés, todas las herramientas no es obligatorio. Entonces, si quieren lo aprovechan, si no, pero a mí me va a gustar mostrárselo, porque creo que es la tendencia para un médico en el siglo XX. ¿Ok? Ahora, ¿qué es medicina interna? No es lo mismo que la sigla medicina interna 1, por favor, porque en medicina interna 1 hay una mezcla de lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Nosotros los clínicos no nos metemos al campo de los cirujanos, ni los cirujanos se meten al campo de los nosotros, porque urología es clínica, pero urología es del campo de la cirugía. ¿Por qué lo programamos? No tengo idea. Siempre fue el peso así, pero no es lo mismo medicina interna 1. A veces hago esta pregunta para los que no vienen a clase. Defina la medicina interna 1 y me define medicina interna. No, aquí uno simplemente es la sigla del peso. Este señor, que lo aprendieron en semiología, es uno de los precursores que nos ayuda mucho en la clínica, con Francisco Jacinto Leñón, porque gracias a él sabemos usar el estetoscopio. Hay unos memes que lo odian. ¿Lo vieron ese meme? Bueno, alguna vez lo van a ver si van a acordar. Y además me permitió diferenciar las características de la química entre un síntoma y un signo. Entonces, neumología, neumo, aire, lobo, estudio del aire, sería la palabra etimológica, pero para nosotros es el estudio de las enfermedades del aparato respiratorio, y que no hay que confundir con fisiología, porque fisiología se dedica solamente al estudio de la tuberculosis en cualquiera de los formas. Entonces, es tiempo de hacer un diagnóstico. Veamos. Señorita, me da un número, por favor. 15. 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Compañeros, ayúdenme. Vamos a hacer un paso de nuestro conocimiento. ¿Cuántos pulmones tiene el cuerpo humano? 2, muy bien. ¿Debe un número? 1, 2, 3. ¿Cómo está compuesto el aparato respiratorio? Está compuesto por vías respiratorias altas y bajas. ¿Solo eso? Altas y bajas. Y bueno, cada una de las, tanto la alta como la baja, contiene distintos órganos. El aparato respiratorio principalmente está por los pulmones. Por los pulmones y la vía aérea. Falta un poquito, ¿no? Falta un poquito, porque el aparato respiratorio no es solamente la estructura del pulmón, también tiene los músculos que te ayudan, también tiene los receptores, las inervaciones, todo eso hace. Entonces, vamos a repasar un poquito. Dame un número, por favor. 1, 2, 3, 4. ¿Me puedes decir cuáles son los lóbulos que tiene el pulmón derecho y el pulmón izquierdo? El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y el derecho 3. Bien. ¿Me das un número? 3. 1, 2, 3. Compañero, ¿cuáles son los 10 segmentos que tienen los lóbulos? Ajá, en la anatomía nos enseñaron que tenemos 2 pulmones, el derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2, como está haciendo recuerdo, y cada lóbulo tiene sus 10 segmentos. Y es importante recordarlo porque cuando tengamos una neumonía que está en el segmento superior, en el apical, o en el basal o en la base, voy a pensar más si es un aerobio o un anaerobio. Cuánta es la importancia de recordar, porque los pulmones tenemos lugares que tienen mayor cantidad de oxígeno versus la base. ¿Te recuerda los 10? Ok, vamos a repasar un poquito porque lo necesitamos. Cada basal, ¿me da un número, por favor? 5. 1, 2, 3, 4, 5.
¿Puede indicar cuáles son los músculos que intervienen en la respiración? Diafragma. Ok, vamos a repasar un poquito, porque los músculos principales, además del diafragma, tenemos que saber también cuándo están los accesorios, algún símbolo, ¿no? ¿Y das un número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Compañero, ¿de dónde a dónde es el espacio muerto? Aquí ya vamos a pasar a fisiología. De acuerdo, ya no anatomía. Ahora, primer año anatomía, segundo año fisiología. Y en fisiología ya hemos aprendido lo que era el espacio muerto, donde hay un campo. ¿De dónde a dónde hay el espacio muerto? El espacio muerto es el lugar donde tienes el pasaje de los gases, tanto CO2 y oxígeno, pero que no hay difusión, que no ingresa. Okay. Vamos a repasar un poquito, porque cuando estamos hablando de bronquio, subdivisiones dicotónicas, sabemos que a partir de la 17ª recién hay, y ese espacio muerto lo necesitamos saber para cuando tenga que calcular el paciente que está en insuficiencia respiratoria y voy a conectarlo al ventilador, tengo que saber cuánto es ese espacio muerto para sumarle y calcular su volumen minuto. ¿Ok? ¿Me das un número? 6. 3, 4, 5, 6. ¿Me ayuda, por favor? Estamos ya en segundo año de fisiología. ¿Cuál es la función del neumocito tipo 1 y del neumocito tipo 2? Microanatomía, neumocito. Ahora su función. Surfactantes. ¿Cuál? 1, 2, 3, 4. Seguimos con segundo año, fisiología. ¿Me puedes mencionar 4 volúmenes que tenemos? Por ejemplo, el volumen corriente, el volumen tidal. ¿Qué es? El volumen corriente, doctora, es que respiramos de 500 ml en una inspiración y expiración normal. El volumen residual es el que se queda en los pulmones después de una expiración forzada, que es de 1200 ml. El volumen inspirado forzado tenemos igual, inspiratorio forzado, si no me equivoco, está 3000 ml. Y no me acuerdo nada. Sí. ¿Y el volumen minuto cómo sería, doctorita? Casi. Es la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente o volumen tidal. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Y cómo se abrevia? ¿Cómo se abrevia? Este volumen tidal, este el volumen minuto, ¿cómo lo abreviamos? ¿Ve? Dime un número, por favor. 1, 2, 3, 4. Seguimos con fisiología. ¿El tiempo inspiratorio es igual o diferente que el tiempo expiratorio? ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Esto es importante porque cuando estamos calculando, cuando estamos viendo la relación de respiración-perfusión, tenemos que controlar para manejar un paciente que no respira, tenemos que saber que el tiempo respiratorio es mayor que la inspiración. Hay una relación de 1-2. Entonces, cuando estamos mirando al paciente examinando, estamos mirando cómo es su inspiración, cómo es su expiración, y se nota, lo vamos a ver en la práctica que se note. Un paciente asmático lo tiene más prolongado. ¿Ok? ¿Número? ¿Señorita? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Me ayuda? Seguimos. La última fisiología. Cuando estamos hablando de
la función respiratoria, ¿cuáles son las características o los tiempos que hay para que pueda haber el intercambio gaseoso apropiado? ¿No quieras comprender? Claro que sí. Cuando estamos hablando, midiendo la función respiratoria, nosotros tenemos que considerar algunos elementos. ¿Cuáles son los elementos que tengo que considerar? Porque no es lo mismo un problema aquí, ya pienso en esta enfermedad. Ah, tengo un problema acá, pienso en esta otra enfermedad. ¿Ok? Ventilación, que es el ingreso de los volúmenes. Luego tenemos la difusión, luego tenemos la perfusión, que es la llegada de los volúmenes, y de ahí tenemos la relación cantidad de volumen de aire, cantidad de volumen de sangre circulante, que es la relación de ¿sí? Entonces, con esta evaluación estamos viendo que tenemos que repasar un poquito de anatomía y de fisiología. Sí, por favor. Digo ventilación, difusión, perfusión y una cosa más. Ventilación alveolar, que es el pasaje del aire, luego tenés la difusión, que es el pasaje de la membrana, luego tenés la perfusión, que es el volumen de sangre para que lleve el oxígeno a los tejidos, y luego tenés la relación entre la cantidad de aire y la cantidad de sangre, que esa es la relación ventilación-perfusión. Son los que tenemos que estar considerando porque en base a, por ejemplo, un asma, la alteración está en la vía aérea, pero la perfusión está bien. Por ejemplo, una neumonía, tenemos un problema. Por ejemplo, los músculos respiratorios, todo está bien, pero los músculos son paralizados. O una niña, ¿sí? Ok, nos falta un poquito repasar. A ver, veamos cómo estamos en semiología. ¿Me das un número, por favor? 7. 4, 6, 7. ¿Qué pensamos en la semiología como semiotécnica para hacer una entrevista? Entrevista es médico-paciente, la médico es entrevista. ¿Qué usamos en la semiología? ¿Cómo se llama eso? Semiotécnica. Utilizo la expresión, la relación, la perfusión, la expresión y se tengan miedo, si te cura, te ayudamos. Imagínate que estás como el paciente, vas a hacer una entrevista, le falta anamnesis o interrogatorio. Hazlo uno. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Doctorita, ¿qué es primero? ¿Interrogatorio o examen físico? No escucho. Interrogatorio. Ok. ¿Están de acuerdo con su compañera? Levanten la mano los que estén de acuerdo con su compañera que lo primero que hacemos es la anamnesis o interrogatorio. Levanten la mano los que están de acuerdo. Ok, 3 meses acá en el Depende de la situación. Están confundidos. No es lo primero. ¿Qué es lo primero que hacemos? El examen físico. Antes de decirle cómo está, buen día, buenas noches, estoy mirando, estoy oyendo, estoy escuchando. Señorita, dígale a un paciente que pase. Ya desde que entre el paciente lo estoy escuchando toser. Si lo escucho toser, ¿qué estoy haciendo? Examen físico, interrogatorio, ¿qué estoy haciendo? ¿Me comprenden? En la historia clínica es diferente. ¿Qué tengo que hacer primero? El interrogatorio, después el examen físico general. En la entrevista, lo primero que hago es examen físico. Y en la entrevista no hay examen físico general o regional. Es simultáneo. Porque, ¿qué es lo primero que ven? Imagínense, yo soy un paciente. ¿Qué es lo primero que están viendo? ¿Examen físico general o regional? Imagínate que soy un paciente. ¿Qué estás viendo primero? ¿Examen físico general o regional?
general. ¿Por qué? ¿Estás viendo que estoy consciente o inconsciente? ¿Estás viendo que estoy consciente o inconsciente? ¿Tengo los ojos abiertos o cerrados? Entonces, ojos abiertos es general o regional. No existe. Cuando estamos haciendo la entrevista es invitando todo. A la vez que estoy viendo cómo es la posición, la actitud, también estoy viendo si me muevo, si muevo las manos, si muevo los labios, eso es regional. Entonces, solo en la historia clínica, cuando vemos la clase siguiente, vamos a ver el forma. Número. Estás de suerte 2 veces. Bingo 2 veces. Si la disnea la puedes ver, ¿sabes lo que es disnea? ¿No? Sensación de falta de disnea, sensación de falta de aire. ¿La disnea se ve o no se ve? No. Dificultad para respirar no es lo mismo que disnea, querido amigo. ¿De acuerdo? De que un paciente con dificultad respiratoria probablemente tiene disnea. Probablemente. ¿Por qué probablemente? ¿La disnea es un síntoma o es un signo? Estoy hablando con mi amigo. Hemos dicho que los médicos no interrumpimos. Si quiere hablar, levante la mano. O usted, su secretario. Disnea, síntoma o signo? Síntoma. No se puede ver. Bien. Dame un número. Por lo tanto, la disnea no se ve. Los síntomas no se ven. Deme un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es lo que tengo. Deme otro síntoma respiratorio, que no sea disnea, sabiendo que síntoma es lo que no puedo ver, lo que siente el paciente. Apnea. Perdonad. ¿Qué es la apnea? La dificultad. No hay respiración, estás sin respirar. ¿Puedo ver si no respiro? Puedo ver. Entonces, no puede el paciente me dice, doctor, no respiro. ¿Me veo? Porque la respiración es automática. Dame un número, te vas a pensar. También eso es un síntoma, por favor. Que no sea disnea y que sea síntoma respiratorio. ¿No? Porque el efecto no lo puedes escuchar. Entonces, lo que puedes escuchar es un síntoma. Los síntomas no los puedo ver, es lo que el paciente siente. Deme otro que sea, me falta aire, es un síntoma. Otro respiratorio. Mientras va pensando en el número. 1, 2. Otro síntoma respiratorio. Mientras va pensando, atiendo el teléfono. Entonces, ¿qué nos muestra este diagnóstico? Que tenemos que repasar para tener las cosas claras. Cuando estemos con el paciente, entonces tenemos que tener claro lo que es un síntoma, lo que es un signo. Con suerte, a medida que vamos avanzando, vamos a ir repasando la técnica de cada paciente, pero esto es aquí, que cuando estés con el paciente.
estés haciendo la entrevista, tenemos que estar atentos a lo que se dice, ¿sí? Entonces, es importante que repasemos un poco lo que hemos aprendido en el primer año y el segundo año, porque cuando estemos identificando una neumonía en un lóbulo superior o en la base o un tumor, la ubicación me va a orientar a pensar en qué tipo de causa va a ser, si es un aerobio o es un anaerobio. Y también tenemos que recordar lo que aprendimos en fisiología, qué pasa en el neumocito 1, en el neumocito 2, por qué el COVID tiene más predisposición a afectar el problema pulmonar, por qué cuando tenemos el COVID o estas enfermedades virales tenemos este tipo de problemas. La circulación, como les decía, es importante. Podemos tener una patología, por ejemplo, una trombembolitis pulmonar, deja llegar de sangre al flujo dependiendo del tamaño de la arteria para provocar insuficiencia respiratoria o bien enfermedades donde hay demasiada hipoxemia que actúa activando el receptor provoca una mayor circulación, mayor perfusión y eso termina siendo una hipertensión pulmonar y que va a lastimar este corazón dándonos un paro pulmonar. Entonces, si no recuerdo la anatomía, no recuerdo la fisiología, vamos a tener un poquito de conflicto. Debemos saber también que para que funcione el aparato respiratorio tenemos que tener en cuenta la función autónoma de lo que significa la respiración, ya que hay enfermedades que pueden afectar las fibras nerviosas o enfermedades que pueden bloquear, por ejemplo, el botulismo, por ejemplo, Guillain-Barré. Entonces, como les decía, tenemos que tener claro qué es la ventilación alveolar, qué es la difusión, qué es la perfusión. Si yo recuerdo esto, voy a poder entender lo anormal. Fisiología normal, fisiopatología lo anormal. Entonces, la clave para entender una enfermedad es comprender la fisiopatología. Comprender el diagnóstico, ahí ya tenés ganado, porque solo tenés que buscar un tratamiento, ¿sí? Y deben tomar en cuenta que también no solamente la parte respiratoria está reflejada en la función, porque la sangre no tiene nada que ver con el pulmón, teóricamente, pero es un transportador. Si no tenemos hemoglobina, por más que eso esté funcionando bien, no va a haber quien lleve el oxígeno a la célula. De ahí la importancia de reconocer todo lo que es las características, lo que le decía del espacio muerto, desde qué zona resienten el cambio gaseoso. Entonces, pero este espacio lo necesito conocer para calcular los volúmenes, ¿sí? Los músculos respiratorios que mencionabas vos, vamos a ver el traumatismo, el tórax volante, se rompe 4, 5, 6, 7 costillas, porque hay insuficiencia respiratoria, porque ese músculo no tiene dónde entrarse para manejar las presiones negativas para poder ingresar al aire. Entonces, y es importante recordar todos los elementos que aprendemos en fisiología para que mañana, cuando estemos pidiendo una espirometría y nos llegue un resultado, podamos saber si estamos en un problema restrictivo o un problema obstructivo o un problema mixto para poder enfocar el tratamiento que sea más apropiado. Entonces, 500 ml por 1 minuto como lo abrevio, y estos no es por molestarlos, pero lamentablemente tienen que reconocer, porque cuando les llegue un resultado de un laboratorio, le van a dar esta terminología. Y no todos los laboratorios traen al ladito del valor normal. Se supone que yo como médico no necesito el valor normal porque eso lo tengo comprendido. Esta tabla lo tienen en los libros, en el link que les voy a subir, voy a darles un drive donde voy a poner los libros que vamos a usar. Cualquier libro que tenga es bueno. Medicina interna, Ceci, Barrera, pues hay un bonito de sección 24. Entonces, todos esos libros se los voy a poner en lista para que les sea más fácil de repasar. Y esto vamos a aprender un método complementario, la cronometría forzada, y es importante también repasar la difusión alveolo-capilar. Vamos a ver que hay enfermedades que alteran la membrana o que lo vienen alveolo de líquido, por exudado, por
encapsulado, lo cual va a dificultar ese intercambio de ceros. Entonces, de ahí la importancia, queridos amigos, de reconocer todo lo que significa la fisiología, porque si te llega un resultado con una presión pulmonar mayor de 15, ahí puedo decir que estás con hipertensión pulmonar y tendré que saber cómo actuar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las funciones que además del intercambio, recuerden que el pulmón, lo aprendimos en fisiología, actúa como filtro, aporta energía, sirve como un reservorio para el ventrículo izquierdo y además que tiene una acción endócrina, se elabora múltiples sustancias y hormonas que favorecen el funcionamiento del cuerpo. Y esto es importante, ¿no? Porque les mencionaba la relación ventilación-perfusión, que tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de los volúmenes de aire que ingresa versus la cantidad de volúmenes de sangre circulando. Y vamos a comprender cuándo se produce un cortocircuito y que es una ventaja del organismo para tratar de compensar. Ahora, lo que sí necesito que recuerden muy bien es la parte semiológica. Hola. ¿Cuántos